hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro, porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. Tema interesante de las 7 presentado por Avilés Auto a esta hora de la mañana. Esta hora llega a ustedes gracias al auspicio de Avilés Auto, el dealer del futuro en Caguas y San Juan. Teléfono 787-333-9993. Bueno, hay una persona que yo conozco y que me revela que hizo una encuesta en su iglesia con los jóvenes. Ella quería saber si la Biblia era un instrumento importante y relevante en la vida de los jóvenes actualmente, específicamente de los adolescentes. Y en esa encuesta informal que ella hizo en su iglesia, ella concluye que los jóvenes conocen, claro está, acerca de la Biblia. En las predicaciones, en las enseñanzas, escuchan de la Biblia, pero ninguno de ellos le toma la importancia que debería. Lo contrasta con lo que es, ¿verdad?, la importancia de la Biblia en su tiempo, en su juventud, y encuentra que los jóvenes de ahora no le tienen la importancia, y además de eso, de que no sacan ningún tiempo para la lectura de la palabra o el estudio de la palabra. Y eso resulta bien interesante, porque yo tengo el recuerdo en mi memoria muy claro de que en mi adolescencia yo iba a la iglesia con mi Biblia. De hecho, recuerdo haber tenido 2 Biblias que estaban marcadas por todos lados, y no tan solo caramba, no me quiero hacer Holy Macaroni, pero la verdad el caso es que yo recuerdo que iba a la iglesia, abría la palabra, pero en la casa también se leía la Biblia. En familia, yo en el cuarto, o sea, era un instrumento de mi vida cristiana como jovencito. Y hay una impresión, y yo creo que no es nada más que de esta persona que conozco, que es una líder de iglesia, hay una impresión tal vez generalizada, pregunto yo, acerca de la importancia de la Biblia para los jóvenes. Yo creo que lo que esta persona está intentando encontrar es de suma importancia, porque esto pudiera tener un efecto importante en la vida cristiana y en la vida de iglesia actual y futura, ¿verdad? La pregunta de los 64,000 chavitos sería, muchachos. A ver. ¿Ustedes han visto a adolescentes alrededor de los que están cerca de ustedes, adolescentes que ustedes conozcan? ¿A ustedes les consta que estos jovencitos estudian la palabra? ¿Leen la Biblia, abren la Biblia y la leen? ¿O estamos tal vez en medio de una generación de jovencitos que escuchan de la Biblia, pero no son lectores de la Biblia, no estudian palabra? Yo creo que se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho, por lo menos hace tiempo yo no veo jóvenes con la Biblia, a no ser que papá y mamá se la pongan, toma, llévatela. O sea, a no ser que estén, ¿verdad?, aconsejados o recomendados, ¿no?, en ese momento a que se lleven la Biblia. Pero iniciativa de ellos, muy poco, lamentable, por demás de lo que yo he visto, ¿verdad?, de acuerdo a mi experiencia. Me encantaría que esta persona que conoce, Fernán, encuestase, y no quiero cambiar el tema porque la premisa es, no quiero contradecirme, ¿verdad? La premisa es poniendo el foco de atención en los jóvenes, pero lo que quiero traer es que puede ser un reflejo de nosotros los adultos. Y que si la encuesta la amplías al pleno de la congregación, puede haber una sorpresa de que una parte significativa de los adultos tampoco lo está haciendo como costumbre. Entonces es más complicado porque tienes una nueva generación que no lo hace por costumbre, que son los jóvenes que lo reconocen y lo admiten, y no hay forma de que en la etapa, o sea, es muy difícil que en la etapa de formación de nuestros años de adolescencia y temprana juventud, que no nos hayamos dejado impresionar por la palabra, que en una etapa adulta podamos aferrarnos en momentos particulares de nuestra vida a esos fundamentos que conocimos, a esos fundamentos que le dieron base a una experiencia espiritual con Cristo, que formaron nuestra fe, que formaron nuestro carácter, que nos comprobó que Cristo es real,
que no es una emoción, sino que es una experiencia viva transformadora, porque allí fue que se forjó en etapas adultas. Yo llevo 30 y pico de años en Cristo y te puedo decir que he tenido mis momentos muy difíciles en la vida, muy difíciles. Y si no es por recordar que regresar a ese fundamento es la clave, pues no lo hubiese tenido como guía, como opción de regresar a los pies de Cristo, ¿verdad? De venir arrepentido ante tantas cosas que muchas veces nosotros nos damos el lujo de que nos pasen, ¿no? Porque es que, fíjate una cosa, lo que tú estás planteando entonces es que, pues probablemente la Biblia no es un libro muy leído por los cristianos. O sea, ¿verdad? En esta etapa... Debería serlo, el libro más leído, ¿no? Sí. En esta etapa, a mí me parece que por ahí jumea. En esta etapa, sin juzgar a nadie porque nos estamos incluyendo nosotros, ¿no? O sea, no estamos aquí en una plataforma para juzgar, sino porque es una parte en que si nosotros tenemos la valentía de hacer una admisión, o que no lo estamos haciendo, o que no lo hacemos lo suficiente, pues podemos ver la necesidad enorme que tienen los jóvenes y el riesgo que corren, porque tú dijiste algo importante, que en tu temprana juventud era el uso y costumbre. Claro que sí. Y para que Fernán Reyes hoy esté en ruta, hablando de Cristo por experiencia, Sí. Eso jugó un papel fundamental. Claro que sí. Entonces, si los jóvenes hoy no lo están haciendo, por las razones que sea, pudiesen ser adultos en un futuro que cuando pasen por crisis de fe, por crisis en la relación de matrimonio, por crisis en el contexto del trabajo, de una enfermedad inesperada, si no tuvieron la experiencia de encontrar en la Biblia la llenura, el consuelo, la fortaleza, entonces, ¿dónde van a recurrir? Esto es bien interesante porque entonces pudiéramos de alguna manera concluir, estamos empezando el tema, pudiéramos concluir que el único, en este momento, en estos tiempos, 2021, los cristianos no leen Biblia y que el único que lee la Biblia por ellos es el pastor. Yo tengo la impresión de que en un % alto es así. En un % alto, fíjate que no estoy diciendo todos ni ningún %, en un % alto es así. Y la Biblia incluye este aparato, el iPad, estamos hablando... Esa es buena, porque ahora digo yo, claro. no quiero cambiar el tema, pero hay un detalle interesante lo que trae Mora, es que cuánto puede incidir en el interés de la gente, sobre todo de los jóvenes, sobre la Biblia, el hecho de que no sea física. O sea, quiero decir, no quiero sonar anticuado, pero Claro. tener ese libro en la mano y repasarlo y marcarlo, aunque lo puedes hacer también digital, tiene como un efecto diferente, ¿o no? Para mí no. Para- Reconozco que en otras personas sí, porque lo he escuchado. Pero Para mí es transparente leer Mateo capítulo 2 en el libro físico o es la misma digital, palabra, claro. está idéntico. Pero ¿cuánto podrá El valor, tú incidir, dices. Ajá. cuánto podrá incidir en la pérdida de interés de la gente y sobre todo de los jóvenes? Para mí es transparente, para mí, Sí. pero estoy consciente que para otra gente no. Yo creo que si el propósito es que ellos lean la palabra, no es solamente leerla, sino que la vivan, que se llenen de fe, que encuentren un refugio en ella. Es indiferente, ¿verdad? Con todo respeto, porque yo sé que hay personas que siguen. Yo tengo mi Biblia en mi casa y cuando voy a leerla y estudiarla no me gusta aquí, me gusta de la Biblia como tal. Sin embargo, ando con la Biblia aquí también. O sea que lo que quiero decir es que a la hora de la verdad, por nuestros jóvenes, es indiferente si es la Biblia que siempre estamos acostumbrados, el libro, Ajá. como tal, o es una tableta. Ahora una pregunta, o sea, quiero aterrizar en esta pregunta. Sí. Ajá. ¿Ustedes han visto a los adolescentes que les rodean alguna vez yendo a la palabra, yendo a la Biblia, a leer la Biblia? Sí, yo los he visto. ¿Los has visto? Sí, claro. ¿Fuera de la iglesia? Sí, los Pues he el visto contexto, fuera de la iglesia. sí, Sí, bien. conozco de reuniones de jóvenes donde hacen de todo y en un momento parte de lo que hacen es leer la Biblia. Leer la palabra. Sí, lo he visto. ¿Y tú, Mora, los has visto? Yo los he visto, pero cargar con la Biblia, pues no. Porque O sea, entrar a una iglesia con la Biblia cargando como tradición, por lo menos a mí me enseñaron de esa manera. A mí me enseñaron no solamente a cargarla, a leerla
Y recuerdo que de asignación yo tenía que aprenderme de Génesis, Apocalipsis, Génesis, Éxodo a la fecha de hoy. Yo me lo sé, yo me sé los libros en orden. Y sé, ¿verdad? Más o menos ciertas cosas de los libros porque me lo enseñaron desde muy jovencita. Sus hijos están leyendo la Biblia. Le consta que sus hijos están leyendo, los jovencitos están leyendo la palabra, estudian la palabra por cuenta propia fuera de la iglesia. Esa es una pregunta interesante esta mañana. Para mí que no, como debería ser, no. En general no. Hay un grupo que lo está haciendo, pero no representa a la mayoría. O sea, yo creo que vamos a escuchar llamadas de todo tipo. Yo creo que hay un grupo que lo está haciendo y lo está haciendo fervientemente. Hay jóvenes que están bien metidos con el Señor y comiendo Biblia, pero no representan a la mayoría. Es lo que, ¿verdad?, yo puedo más o menos vislumbrar. 787-993-9700. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Buen día, cuéntenos. Sí, ¿escucha? Sí, claro que Sí, sí. perfectamente. Sí, buenos días, Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Sí, con relación al tema, muy interesante por demás. En mi opinión personal, en cuanto a la evolución de tecnología, ¿verdad? Muchas cosas que podemos tener a la mano muy rápido, lo que no tenemos, ¿verdad?, muchos años anteriores. Yo estoy en los 50 y tantos, criado, ¿verdad?, en el Evangelio. Y he visto esa evolución, ¿verdad?, respetando las opiniones anteriores, ¿verdad?, de todos. Pero en mi opinión personal, en cuanto a poder escudriñar la palabra, para mí en lo físico, tener la Biblia en mis manos, la veo mucho más productiva en el sentido de que cuando vamos a ciertas iglesias, ahora visitamos, aparte de la que lo podemos congregar, el que tenga una prédica digitalmente ya preparada para llevar la palabra, ¿verdad?, ya preparada, vamos al libro tal, todo muy rápido en el celular, porque vamos directamente a la aplicación de la Biblia, buscamos el capítulo del versículo y ya lo tenemos en cuestión de un instante. Una pregunta, hermano, te hago una pregunta. ¿Te parece que los jóvenes actualmente leen Biblia o no? ¿Cuál es tu impresión? Lo que yo últimamente he estado viendo es que no. Que no, ok. Gracias, hermano, por tu llamada. Ok, ahí tenemos una persona que dice que no. 787-993-9700. En Ruta, hola, muy buen día. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Excelente emisora. Yo tengo una hija ya de 22 años. Ella está apartado. Pero si vamos años atrás, puedo confesar que no lo hacía. Y también añado, yo soy maestra de escuela bíblica. Ajá. Y esa enseñanza empieza desde la niñez. Y eso lo tenemos en manos los padres. Llevar a la iglesia a su hijo con la Biblia en sus manos. ¿Y qué sucede? ¿Qué observación yo he hecho? Ellos van sin la Biblia, ellos no vienen ya disciplinados del hogar como que deben ofrendar. Y yo pienso que cuando llegan esas edades ya también, ya eso contribuye a que ellos como que dejen de leerla y no carguen con ella. Y yo me uno con Fernán en el sentido de que a mí me gusta leerla físicamente y subrayarla y hacer mis anotaciones. Nada, eso quería expresar. Sí, Dios les seguro. bendiga, buen día. Claro que sí. Amén. Los jóvenes son tech-oriented y obviamente son la generación del celular y del iPad. Van a leer Biblia en el efecto tecnológico que han conocido, en el cual se han desarrollado. Para mí lo importante es que la lean, que lean la palabra. Que leen la palabra, claro. Independientemente de si el libro es físico o no, obviamente respetando las llamadas del oyente, por supuesto. Sí. Porque el source de donde la lees, si es físico o digital, aunque sé que tiene un efecto tremendo en algunas personas, no quisiera sentirme que criticamos a los jóvenes por no tener un libro físico en las manos, ¿verdad? Ese es el punto que quiero traer. Sí. Ningún joven se sienta, mira, en Ruta nos están condenando porque no tenemos un libro físico cuando yo la leo digitalmente. Claro, sí. ¿Tú sabes cuántos lugares del mundo hay gente que no tiene Biblia y les regalan pedacitos? Yo he escuchado testimonios de pedacitos de páginas que las van uniendo con textos y algunas partes de la Biblia, y eso es lo único que tienen, pero la leen.
O sea, y te hablo de jóvenes, porque hay unas Claro. culturas que sientan a los niños, a los jóvenes, a aprender Biblia sin tenerla a la mano. La pregunta esta mañana, ¿tus hijos leen la Biblia? ¿O los jóvenes que están a tu alrededor leen la Biblia? Cuéntanos acerca de esto. Adelante, buen día, en ruta. Buen día. Sí, buenos días. Sí, cuéntanos. Sí, saludos. Hoy, por lo menos la experiencia en mi iglesia, que yo por lo que observo, los jóvenes sí leen la Biblia o la escuchan, porque hoy en día tú la puedes escuchar también, ¿entiendes? En las aplicaciones. Y algo que me sorprende, por ejemplo, un jovencito en mi iglesia que yo vengo observando hace años, ya tiene como 17 años, ese nene siempre lleva su Biblia física. Pero cuando tú observas a la mamá y a su tío, que son los adultos que son modelos de él, siempre andan con su Biblia. Claro, O sea, sí. que eso también, pues, que la lean en papel o la lean en digital o la escuchen, no es el problema, ¿verdad? Es que lo hagan, pero el que caiga con su vida todavía, pues también eso depende de la crianza. Sí. Buen día. Gracias, hermano. Es cierto. Buenos días. Ujú. Sí, continuamos en ruta. Hola. Sí, buenos días, adelante. Sí, mira, yo trabajo en una librería cristiana y por lo general los que van a comprar Biblia pues son más personas mayores, pero sí he conocido muchos jóvenes, pocos jóvenes que van a comprar Biblia. Y otra cosa que a mí me preocupa de la tecnología es que la Biblia es buena en el celular, pero tiene mucha distracción. Y los pastores, por lo menos el pastor que yo conozco dice que no deben de llevar, o sea, que todo el mundo lleve su Biblia a la iglesia y no que lleven el celular. Ahora, ¿tú crees que los jóvenes están cada vez más desapegados de la Biblia? O sea, leen menos Biblia en general. Bueno, eso es bien difícil decirlo porque nosotros no sabemos lo que hacen los jóvenes en su privacidad, en su habitación. A lo mejor la leen y nadie se entera. Sí. Pero por lo que yo he visto, pues son pocos. Pero por lo menos la iglesia que yo conozco, veo los jóvenes que llegan con su Biblia, porque el pastor siempre ha dicho que tienen que llevar su Biblia. El pastor estimula que lleven su Biblia y no quiere que tengan el celular en la mano. Fíjate, esta persona que conozco, cuando hace esa encuesta informal con los jóvenes de la iglesia, sus adolescentes, percibe, o sea, no es que los jóvenes, ella me dice, no es que me dijeron no me importa la Biblia, sino percibe un desinterés generalizado con relación a la lectura de la Biblia. Claro. Y eso es preocupante porque ella a la misma vez ve que son jóvenes entusiasmados y envueltos en las actividades de la iglesia. Entonces es como extraño, ¿verdad? Y se convierte en algo fundamental porque normalmente, como nosotros vivimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo decidimos, es una muestra directa de cuánta Biblia nos estamos exponiendo y de cuánto nos afecta. ¿Ok? O sea que nosotros no tenemos siquiera que poner una cámara secreta en la habitación del joven o del adulto, en este caso de los jóvenes, porque es el tema, para saber cuánta Biblia leen, porque en última instancia, como terminemos viviendo lo cotidiano, como terminamos hablando, como terminamos decidiendo, como terminamos tratando a los demás, es una muestra de cuánta Biblia leemos o no, porque el que lee Biblia es afectado por ella. Claro. La palabra es viva, es eficaz, es poderosa y termina afectando la manera en que decidimos, en que hablamos y tratamos a los demás. Así que en ese sentido, no puedo conocer a ningún ser humano que una cosa no vaya en proporción de la otra. De hecho, cuando yo me he visto deslizándome y miro cuánta palabra he dejado de ponerla por obra, es una muestra de que en efecto te vas vaciando poco a poco y de la única manera que regresas a donde siempre has tenido que estar es cuando regresas a ella. O sea que la Biblia se convierte en fundamental para cómo vives la vida en lo cotidiano. Es así. Sí, es tener a Cristo y la palabra. Exacto. O sea, son
Son los dos fundamentos, ¿no? Y se va a demostrar cómo vives en lo cotidiano, sin duda. 787-993-9700. En ruta, hola, buen día. Buenas, yo quería aportar a lo de la Biblia, lo que estaban hablando. No sé si estoy al aire ya, porque va a ser... Sí, estás al aire. Sí, estás en el aire, mi amor. Ok. Tengo 23 años y puedo decir que me considero, ¿verdad?, parte de la juventud. Y yo amo la palabra, o sea, obviamente me crié en iglesias de que te enseñaban a llevar tu Biblia y todo, y puedo decir que hasta por despistes a veces no la llevaban, no es que sea tan disciplinada en esa área, pero sí puedo hacer un debate, puedo hasta opinar sobre la Biblia porque yo la he leído desde pequeña, es algo que se me inculcó en mi hogar. Y yo quiero decir que parte de este fundamento, parte de que los jóvenes hagan esto, es que, número uno, me parece brutal que la Biblia esté tan accesible como tú tan solo poder bajar una aplicación. Para mí eso es maravilloso. Además de que en los tiempos pasados nada más podía leerla el sacerdote, y los que saben de historia saben eso. Estaba en latín y ahora está en todos los idiomas y hasta tan cercana como bajar una aplicación. Y número dos, los ministerios de niños tienen que ser tan importantes. Eso fue algo fundamental en mi vida. Tienen que ser, o sea, son muy importantes. Desde niños tú le enseñas las historias principales para que luego puedan aprender las que ellos mismos van a descubrir mientras vayan leyendo. Y los discipulados, en las iglesias se han caído los discipulados, se han caído los estudios bíblicos, y no es algo que yo he visto tan mal, y por eso de la última generación de adultos que se cansó quizá de la iglesia tradicional, formaron otro extremo de iglesia quizá más liberal, y que tan liberal que ya ni siquiera se estudia la palabra. Y es mi opinión como una joven, y veo que otros jóvenes se han ido por ese mismo ejemplo. Llegan, sienten al Espíritu Santo en la iglesia, pero no aprenden palabras. Y es algo que nos ha modelado la última generación, y es lo que yo he visto. Quiere decir entonces que tu observación es que los jóvenes que te rodean no leen Biblia. En mi iglesia sí, he visto, en mi iglesia la mayoría de los jóvenes están en esa pasión con Dios, en ese primer amor, y tú los ves leyendo y se comparten las citas y todo eso. Te puedo decir que en mi iglesia sí. Pero, y obviamente habrá uno que otro que no, porque cada uno también está en su etapa de crecimiento, desarrollo. Algunos irán porque sus papás van, y eso pasa, eso siempre va a pasar. Pero yo entiendo que la última generación de adultos fue la que nos ha estado modelando eso de que ven a la iglesia, no importa cómo tú seas, porque como ellos fueron tan lacerados con otro tipo de iglesia, pues nos han llevado básicamente a la perdición, por así decirlo. Bueno, amiga, muchas gracias por tu llamada, bien interesante el planteamiento, y esperanzador también, ¿verdad? En algún sentido, porque sus compañeros de iglesia, sus hermanos de iglesia, jóvenes, qué bueno, leen Biblia. Pero esto es un tema bien interesante, pues nos reta a los padres y también a los líderes de las iglesias, por ejemplo, con relación a los niños. Creo que es un reto bien importante, ¿no? Así es. Y este es un tiempo perfecto para el que no lo hace, fomentarlo, porque es terreno fértil, los jóvenes tienen hambre de buscar, por lo menos yo tengo dos, y los dos leen y se pasan buscando, interrogan, confrontan, me llaman a veces para, pero es que esto es lo que dice, cómo tú lo interpretas, y yo creo que estamos en una tierra fértil ahora mismo para fomentar eso. La fe viene por el oír la palabra del Señor, y esto incluye a todos, desde la niñez hasta la adultez. Podemos escudriñar tremendos libros de autores espectaculares. Podemos escuchar a los predicadores más avesados del mundo, los más teólogos profundos, que Dios les ha impartido esta gracia para cautivarnos y para llevarnos un mensaje. Podemos exponernos a todo eso, nunca sin nosotros dejar directamente de escudriñar la Escritura. A mí me discipularon desde adolescente en que procurara, cada libro que yo leyera, leer 2 libros de la Biblia. Ese era como el discipulado que mis primeros pastores me dieron en la catacumba de Mayagüez. La fórmula. Si lees un libro de un autor espectacular, léete Mateo y Marcos. Léete Primera y Segunda de Tesalonicenses, 2-1, siempre era 2-1. ¿Por qué? Porque los autores muchas veces pueden irse por una línea que es media extrañita,
Y de la única manera en que tú puedes decir, espérate, que lo que este autor me está diciendo me choca con lo que leí en la Biblia. Sí. Lo que se convierte en ese filtro seguro es conocer más Biblia que dejarte cautivar por lo bonito que te diga algo, porque hay cosas hermosas que no necesariamente son bíblicas. Así que se convierte en algo fundamental conocer la Escritura para nosotros no cometer error y para conocer, ¿verdad?, esta palabra poderosa que la Biblia la describe como útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Es la palabra. Don Bruno Reyes ya tiene 86 años y desde que yo tengo uso de razón, siempre tiene la palabra. Tiene unas cuantas Biblias en la casa y siempre tiene la Biblia bien presente. Wow. Excelente. Uso de la palabra. Sí. Los felicitamos por eso. Eso tiene, ¿verdad?, un peso tremendo lo que vemos en los padres.